Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta cuarta sesión del ciclo de conversatorio sobre PrEP. En esta sesión nos acompaña el doctor Ricardo Luque Núñez, quien es coordinador del Grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, quien nos hablará sobre el rol de los servicios de salud como garantes de los derechos sexuales y reproductivos para la prevención combinada del VIH. El doctor Luque tendrá un tiempo de 40 minutos para hacer su presentación y luego podremos abrir el espacio de preguntas y respuestas. Igual podrán compartirla en el cajón de preguntas y respuestas que aparece en la sala Zoom. Entonces, buenos días, doctor Luque, y le doy la palabra. Ten el micrófono apagado. Ahora sí. No tenía el privilegio de micrófono como conferencista. Bueno, muy buenos días, muy bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias, Karen, y al Fondo de Población de las Naciones Unidas por abrir este espacio en conjunto con la doctora Cielo Ríos de aquí del Ministerio de Salud y Protección Social, quienes han organizado este seminario de 4 momentos para introducirnos en el tema de la profilaxis predisposición, y se me ha pedido el favor de que considere los aspectos éticos, bioéticos, me gusta mejor decir a mí, acerca de la profilaxis predisposición. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla y vamos entonces sin más preámbulos, y dado que estamos un poquitico retrasados para iniciar, a iniciar la presentación que he llamado Consideraciones bioéticas para la recomendación de la profilaxis preexposición. Básicamente, esta presentación se basa en 2 temas principales. Uno, los derechos sexuales y reproductivos, que son parte fundamental de los derechos humanos, y lo otro, los principios que son propios del análisis en bioética, aun cuando no exclusivamente los de Beauchamp y Childress, clásicos y que trataremos de ver hoy aquí, sino que existen otros principios que por supuesto orientan el quehacer de nosotros en nuestras conductas de tipo o de carácter moral. Entonces, empecemos haciéndonos una pregunta que muchas personas se pueden hacer, ¿no? ¿Para qué PrEP existiendo el condón? Si el condón es una medida, una herramienta efectiva de prevención, ¿es ético financiar por parte del Estado la profilaxis predisposición, siendo más económico para el sistema el suministro de condones? Esta es una pregunta que se formula en el informe del Comité de Bioética de España sobre financiación pública del medicamento de la PrEP en la prevención del VIH. Entonces, arranquemos por los derechos. En nuestra ley estatutaria en salud, que ustedes saben, elevó el derecho a la salud a la categoría de derecho fundamental, la ley 1751 del 2015, se expresa claramente que el derecho a la salud comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, y el Estado adaptará las políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de todas las personas, ¿no? Entonces ya nos empieza a aparecer acá una palabra importante que es prevención, ¿no? Y diagnóstico, porque la PrEP, como vamos a ver, o ya han visto ustedes también en las sesiones pasadas, está muy amarrada a tecnologías diagnósticas para descartar
que no vayamos a poner en PrEP a una persona que ya viene con la infección. Ahora bien, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución, la prestación como servicio público esencial se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. Es decir, aquí tenemos un reto importantísimo y es todo el tema de la regulación en términos de la inclusión de los medicamentos en el plan de beneficios de salud, pero igualmente los registros sanitarios que otorga el INVIMA y, por supuesto, las medidas de uso que se proponen a través de la guía de práctica clínica. Y formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, la prevención, vuelve a aparecer, y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas mediante acciones colectivas e individuales. Es decir, si bien el condón también es de uso individual, por supuesto, aparece una tecnología que definitivamente está muy centrada en la persona, a diferencia del condón, que pues se puede repartir casi que gratuitamente en espacios públicos. Ahora bien, hagamos la correlación entre el derecho a la salud y la bioética, ¿no? Hablando de los principios que ya les había anunciado, el principio de no maleficencia, entendido como el derecho a la protección de la salud individual y colectiva. Vamos a desarrollar cada uno de esos posteriormente. El derecho a la beneficencia, entendido como el derecho al acceso a la tecnología. El principio de justicia, entendido como el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y el principio de autonomía como el derecho a decidir si me pongo o no pongo en PrEP. Disculpe un momento. El derecho a la salud, por lo tanto, entraña libertades y reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como habíamos mencionado al inicio de la charla. Entonces vamos a ir como paso por paso. Hablando del principio de la beneficencia, hablábamos de acceso. Ahora bien, la tecnología existe y es de comprobada eficacia, reduciendo hasta un 90, 95, dependiendo del cumplimiento que tengan las personas, la posibilidad de infección. Me quedo con el 90%, que es el dato que dio originalmente la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, es un medicamento relativamente seguro, con efectos secundarios que se presentan, pero que están sujetos a control. Se potencia con otras estrategias preventivas como el uso del condón, necesarísimamente tendríamos que decir, o el tratamiento antirretroviral en las personas infectadas. Esto en el caso de parejas serodiscordantes, pues si una persona tiene su carga viral indetectable y su pareja que es negativa está en PrEP, pues las posibilidades de infección se reducen aún mucho más. En los sitios en que se ha implementado, existe un descenso significativo de nuevas infecciones y eso también está más que documentado. En cuanto al principio de la justicia, hablamos de derechos individuales o colectivos, ¿no? Y entonces, definitivamente, cualquier beneficio que podamos obtener para una persona en términos de expansión de la epidemia, pues definitivamente hace parte de los derechos colectivos, porque es que resulta que esa persona hace parte del colectivo. Pero entonces pudiera venir una pregunta. Con un criterio consecuencialista en pos del beneficio colectivo, ¿se seleccionan poblaciones para intervenirlas sin atender sus verdaderas necesidades? Los derechos humanos no pueden quedar subordinados a obtener unos fines simplemente orientados hacia la maximización de los beneficios colectivos. Es como una reflexión que puede hacerse, ¿no? Ah, no, entonces no importa el estigma y la discriminación, al fin y al cabo, aquí lo que importan son las consecuencias y pues vamos a seleccionar poblaciones, particularmente las que están en mayor riesgo, para medicalizarlas y
Entonces, así se obtiene el beneficio de salud pública y pues eso de los derechos humanos como que no importaría tanto, ¿no? Entonces se estaría medicalizando la prevención desatendiendo aspectos históricos de estigma y discriminación. Es una pregunta válida, ¿no? O, por el contrario, con un criterio utilitarista y en pos del beneficio individual, instrumentalizamos a la población desatendiendo las consecuencias presupuestales del sistema que pueden afectar a terceros. Es decir, sí, están muy bien los derechos, pero entonces en pos de esos derechos de las personas en más alto riesgo, podemos estar empleando tecnologías que sean más costosas. Los sistemas públicos de salud, por principio, rechazan la idea de una distribución de recursos basada en la maximización de los beneficios médicos. No para todo el mundo hay todas las tecnologías, todos los tratamientos de cáncer, todas las escanografías, las resonancias, las cirugías neurológicas, etcétera. Y definitivamente la distribución de los recursos en cualquier sistema de salud del mundo se hace atendiendo a este criterio utilitarista de el máximo beneficio para la mayoría de las personas, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta estas dos miradas que son un tanto contradictorias, se hace la pregunta, ¿con qué criterios se fallarían las posibles tutelas de acceso a la profilaxis predisposición? Y otra pregunta que cabe aquí, ¿es la profilaxis predisposición un derecho o un privilegio que se gana por tener justamente acceso a ciertos servicios de salud? Y entonces, si hablamos de justicia distributiva, no venimos hablando de ese principio de justicia, habrá que sopesar entre el beneficio individual y social versus el costo económico de la tecnología. Al fin y al cabo son medicamentos antirretrovirales y definitivamente, y si nos devolvemos a la pregunta del principio, pues son mucho más costosas que la simple utilización del condón. Pero entonces, desde este principio de justicia distributiva, se nos dice que es necesario generar reglas que nivelen los beneficios que se obtienen a través del sistema con los recursos disponibles en el mismo. No obstante, no solo cuenta el contexto económico, hay que considerar también los determinantes sociales y los aspectos humanos que afectan la salud individual y comunitaria, sobre todo cuando se trata de grupos sociales, especialmente los vulnerables. Es decir, no podemos medir las cosas o ponerlas en la balanza simplemente con un criterio económico, ¿no? Y entonces, pues esta gráfica es ya clásica en múltiples presentaciones, ustedes la habrán visto, y es simplemente a quien está en mayores condiciones de vulnerabilidad, pues de pronto hay que brindarle unas alternativas que lo dejan en condiciones de equidad. El costo de cubrir a la población con PrEP, por otra parte, aunque puede ser mayor en un año, pronto se compensa por los costos que se generarán o se generarían por tratamientos de los casos evitados. Y esto sin contar con los costos sociales de cada caso de infección, medidos justamente en términos de estigma, de discriminación, etc. Por otra parte, está el efecto preventivo. Entre los usuarios, pues obviamente el beneficio va a ser que no están sujetos a medicamentos antirretrovirales de por vida. Recordemos que de la PrEP uno puede entrar y salir dependiendo del momento de la vida, dependiendo del riesgo en que la persona se considere en ese momento. Y entre la población, pues el beneficio es que habrá bajas tasas de infección. La PrEP tiene un efecto sobre la salud pública. Y por otra parte, está el que la PrEP no es para todo el mundo. Se da en poblaciones clave, ¿no? Y yo más que en poblaciones clave, hablaría de en personas con riesgo sustancial.
el término de poblaciones clave tiene un problema que ya vamos a ver y que es justamente de carácter ético, ¿no? Y ese uso selectivo se da por tiempos limitados. Eh, el tenofovir entericitabina pudiera tener un costo de 746.000 pesos al año, paciente año, versus el costo de la atención de una persona viviendo con el VIH que está estimada en alrededor de 6 millones de pesos al año, es decir, 10 veces más y evitaríamos los costos sociales de la epidemia. Pero el tema que les mencionaba acá de lo problemático que puede ser hablar de poblaciones clave es que estaríamos medicalizando la vida de esas poblaciones justamente, ¿no? Haciendo el control de las sexualidades y de los cuerpos, medicalizando la prevención, ¿no? Entonces, como que justamente ese control de las sexualidades y los cuerpos a través de los 40 años, 42 ya, 43 casi, en que la epidemia ha hecho carrera en el mundo, la pandemia de VIH-Sida, generó cansancio preventivo en las poblaciones que de alguna forma reaccionaron reactivamente a través de prácticas de bareback o de sexo sin condón a sabiendas de los riesgos que se pueden correr con esta práctica. Y por otra parte, y traigo esta foto acá que es de la colega Liliana Andrade en un evento en Lima, en Perú, donde definitivamente pues como que se está medicalizando el tema de la pertenencia a un grupo específico de población. Eso tiene un problema y es que pudiera generarse en las comunidades externas al problema a las personas que no están en riesgo sustancial y por eso prefiero hablar yo de personas y no tanto de poblaciones. Ah, no, si usted es homosexual, de una u otra forma, algo está mal con usted, ¿no? Algo, usted está en modo de fallo, tanto así que necesita tomar medicamentos, ¿no? Es como una forma de reforzar la idea de que está enfermo. Si le toca tomar medicamentos es porque algo malo pasa con usted que necesitaría ser muy, entre comillas, curado, ¿no? Entonces, esa categorización de decir que no, que es que la PrEP es para todos los LGBTIQ más, no, no, porque es que además, por ejemplo, la población de mujeres lesbianas pues no está caracterizada como una población de alta prevalencia. Eso no significa que personas particulares dentro de la población de mujeres lesbianas pudieran estar en riesgo sustancial. ¿Por qué no? Pero la valoración por lo mismo tendría que ser individual y no generalizar la mirada. Por otra parte está el principio de no maleficencia. Aquí ya traigo, digamos, como una escala que es eh, traída de un libro de Ferrer, que habla de los principios de bioética, y donde de menos a más, pues se debe hacer o promover el bien, sí, pero nadie está obligado a hacer el bien, nadie está obligado al heroísmo, ¿no? El bien, el principio de beneficencia, pues es muy plausible, es muy bien que queramos hacer el bien, pero no estamos obligados a la caridad, pues hay una obligación de carácter moral, religioso, hay una invitación, por supuesto, a compartir, a hacer el bien, pero el hacer el bien no es una obligación de carácter legal. Nadie te va a llevar a la cárcel por no haber dado la donación a la fundación de beneficencia, ¿no? Por otra parte, debemos remover el mal o el daño que ya se haya causado, ¿no? Pero pues para eso se requiere, digamos, cierto tipo de formación y tal.
Pero en donde sí ya empieza a ser más obligatoria la cosa es que debemos prevenir el mal o el daño y definitivamente tenemos prohibido hacer mal o daño, ¿no? Y por esto sí que te pueden llevar a la cárcel si haces mal o daño. Entonces, por eso el principio de no maleficencia está basado en esta máxima, en este latinazgo que habla del primum non nocere o primum non nocere, también se puede pronunciar, de primero no hacer daño. Trascendiendo entonces los aspectos de justicia distributiva y de costos para el sistema, desde una perspectiva bioética es más relevante que la discusión se centre en cómo prevenir el daño. Es decir, estaríamos acá definitivamente en este nivel que empieza a ser ya de carácter obligante tanto a nivel individual como social. Ahora bien, se cuestionó en algún momento si pudiera haber aparición de resistencias con la PrEP. En principio no, porque es que las resistencias aparecen cuando el virus está presente en el organismo y yo frente a una toma inadecuada de medicamentos, pues estaría generando los codones propios de resistencia, pero pues como la persona no está infectada, pues el medicamento prácticamente es inocuo en términos de aparición de resistencias. Ahora bien, ameritaría la exclusión de las tecnologías previstas en el plan de beneficios de salud. Ustedes saben que nuestro sistema de salud pues contempla muchísimas de las tecnologías que hay actualmente, pero que de todas formas, por ejemplo, las cirugías estéticas están excluidas del sistema y otras tecnologías. Entonces, la exclusión de tecnologías del plan de beneficios en el artículo 15 de la ley estatutaria de la que venimos hablando, de la 1751 del 2015, expresa que las prestaciones de salud, los recursos públicos asignados no podrán destinarse a financiar servicios y tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes criterios. Entonces, vamos a ver si la PrEP cumpliría alguno de esos criterios. Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético, no es el caso, o con el mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas. Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica, tampoco es el caso. Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica, está más que comprobado y lo dijimos al principio, el grado de eficacia que tiene la profilaxis predisposición. Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente, pero resulta que sí está autorizado. El uso, perdón, de el tenofovir entericitabina está contemplado dentro de la resolución 2808 del 2022 que hace justamente la inclusión de este medicamento para todos los usos. Es decir, no hay excusa de formulación que escriben muchos médicos. No, es que ese es un medicamento antirretroviral y eso es para las personas que únicamente que están infectadas. No, también está autorizado su uso para profilaxis preexposición. Que se encuentren en fase de experimentación tampoco es el caso y que tengan que ser prestados en el interior, en el exterior, perdón, tampoco es el caso. De todas formas, se deberá evaluar y considerar el criterio de expertos independientes de alto nivel de las asociaciones profesionales de la especialidad correspondiente y de los pacientes que serían potencialmente afectados con la decisión de la exclusión. Esto es eh, de la misma ley y eso queda resuelto justamente a través de las guías de práctica clínica basadas en la evidencia para la atención de la infección por VIH-Sida en personas adultas, gestantes y adolescentes del 2021, que reunió justamente el criterio de expertos independientes de alto nivel, ¿no? Es una guía basada en la evidencia. El artículo 21, por otra parte, nos señala que
Se debe hacer divulgación sobre los progresos científicos y eso estamos haciendo en este momento. El Estado debe promover la divulgación de información sobre las principales tecnologías que sean costo efectivas en el campo de la salud, así como el mejoramiento de las prácticas clínicas y las rutas críticas. Entonces, de todas formas, tiene que haber unos criterios de priorización para que la tecnología sea justamente costo efectivo. Lo primero que se dice entonces es que su uso se reserva a personas en riesgo sustancial. Tenemos cuenta que aquí ya empezamos a hablar en otros términos, no de poblaciones clave como tal, aun cuando pueden coincidir, pero no necesariamente. No toda persona que pertenezca a una población clave está en riesgo sustancial. ¿Y cuál es ese riesgo sustancial? Que haya fallas en el uso del condón, uso de sustancias psicoactivas concomitante con las relaciones sexuales, dificultades de negociación. La PrEP se recomienda en entornos con prevalencias mínimo de 2 al 3% y en poblaciones clave que pues pudieran tener prevalencias mucho más altas que las sugeridas, ¿no? Con el asterisco que siempre le pongo yo cuando hablamos de población clave. En parejas serodiscordantes, ya hablamos de ello, una persona vive con el virus y su pareja no. Mujeres en entornos de alta prevalencia, quienes hayan ameritado profilaxis post-exposición, es decir, ya de alguna forma esa persona en los últimos 6 meses, dice la guía de práctica clínica, ha estado expuesto al virus y antes de que pudiera estar expuesta, sería mejor ponerla en profilaxis preexposición. Debe haber igualdad de oportunidades para mantenerse sano. Otro factor de riesgos sustanciales que se haya incurrido en sexo transaccional, que se tenga antecedentes de infecciones de transmisión sexual y aquí está repetido que amerite haber requerido PEP. Más que el beneficio colectivo o la demanda por parte de los afectados, es necesario priorizar teniendo en cuenta la dignidad humana, la necesidad de prevenir y sobre todo la solidaridad social. Es que cualquier caso de VIH que se prevenga no solamente está beneficiando, y lo decíamos al principio, la salud individual, sino la salud de todo el colectivo. Y pues la PrEP hace parte de la prevención combinada que de alguna forma pues incluye el acceso a condones, la detección de infecciones de transmisión sexual, el diagnóstico temprano y por supuesto el acceso oportuno al tratamiento. Ustedes saben que indetectable igual intransmisible y de esa manera pues estamos contribuyendo a disminuir, como se ha logrado en otros países del mundo, la tasa de incidencia de VIH-Sida. La buena noticia es que según las estimaciones que se acaban de hacer de la mano de ONUCIDA en el país, por primera vez la tasa de incidencia bajó un poquitico, bajó de 0,19 a 0,16 por cada 100.000 habitantes, lo cual pues de todas formas implica un avance, pero que tiene que ser sostenido. Vamos a ver el año entrante cómo nos da el dato. Por otra parte, igualdad de reparto no significa equidad de acceso, es decir, esto se tienen que buscar las condiciones de equidad y me voy a devolver. Equidad es esto, ¿no? Y no igualdad es poner, darle los mismos recursos a todos de forma que todos queden igualmente disparejos, pero dándole recursos realmente a quien no lo necesita. Está bien, ¿cuál debería ser la cobertura de la profilaxis preexposición? Hemos hablado del efecto preventivo, individual y colectivo.
de la equidad de derechos humanos, de reconocer ciertos determinantes de riesgo como son el sexo transaccional o el consumo concomitante de sustancias psicoactivas, las dificultades implícitas que hay con otras estrategias preventivas, la existencia del riesgo sustancial que resume de alguna forma lo expresado hasta el momento, la focalización en las poblaciones más afectadas en términos de que, como lo señalé, pueden ser coincidentes, pero exige un alto nivel de sensibilización tanto en profesionales como en las propias poblaciones. Y aquí hay un aspecto ético fundamental que, digamos, está en la misma línea de lo que estoy planteando. No por yo pertenecer a una población clave, tengo que tener la tecnología a mi disposición, porque es que definitivamente si tu riesgo no es tan alto, pues ahí sí, en términos de justicia distributiva, sería mejor que continuaras utilizando la profilaxis preexposición. Pero quien le dice realmente eso a uno no es el médico, es uno mismo, ¿no? ¿Quién tiene que sopesar realmente cuáles son los riesgos y los beneficios y además los riesgos también individuales, aun cuando los efectos secundarios o adversos de la profilaxis preexposición son controlables, de todas formas existen, sobre todo a nivel renal y óseo, como se ha visto en este seminario. Pero si no se logran esos criterios de equidad, y hay inequidad en la distribución, pues entonces vamos a llevar a lo que se denomina la PrEP salvaje, y es que las personas acceden al medicamento comprándolo a través de Internet, obteniéndolo de los amigos, pero sin ningún control médico, y eso sí pudiera ser deleterio para la tecnología en términos de que personas infectadas pudieran estar recibiendo un tratamiento óptimo y estar generando ahí sí patrones de resistencia. Ahora bien, dos palabras en cuanto a la profilaxis preexposición en mujeres. Por una parte ya habíamos indicado que las indicaciones estarían en entornos de alta prevalencia, en vulnerabilidad aumentada por falta de control en el uso del condón, lo mismo que juega para el condón femenino, en trabajadoras sexuales, eh, diría yo en personas trabajadoras sexuales, no necesariamente en toda la población, en parejas serodiscordantes y en mujeres negativas en el control prenatal. Ustedes saben que una forma de prevenir es obviamente a través del uso del condón, pero que la mujer, a pesar de tener una prueba negativa en el primer trimestre, al tercer trimestre o en el momento del parto o durante la lactancia, pudiera haber adquirido el virus. Pero por otra parte, en las mujeres, la PrEP, el tenofovir entrecitavina, no tiene una eficacia comprobada por ser más difíciles de enrolar. Se enrolaron apenas el 70% en el estudio VOICE y el 60% en el FEMPREP, que no la utilizaron apropiadamente, ¿no? Y por otra parte, hay problemas de adherencia y parecen requerir concentraciones mayores de antirretrovirales porque es más difícil la impregnación de la mucosa vaginal. Pero por otra parte, se requiere desestigmatizar el producto y existe otra tecnología igualmente recomendada en la guía de práctica clínica, a pesar de que no está aún disponible en el país, que son los anillos vaginales impregnados con dapivirina, que es otro antirretroviral, o las fórmulas inyectables. Ya está aprobado en el momento de generar la guía, no estaba aprobada por la FDA y no se pudo incluir el cabotegravir, pero hoy por hoy ya tiene esa aprobación internacional. Habrá que esperar a que los registros sanitarios y las inclusiones en el plan de beneficios pues puedan dar cuenta de este tipo de fórmulas inyectables. Ahora bien, hablemos de justamente ese
cuidado de sí entendido como práctica social, más que como autocuidado, como una práctica higiénica, de quien se lava los dientes o simplemente utiliza un condón. Cuando yo estoy previniendo el VIH-Sida en mi propia vida, necesariamente ese cuidado es en relación con un otro o con una otra con la cual me relaciono sexualmente, pero con la cual también convivo y definitivamente estoy utilizando los servicios y los recursos del sistema de salud, ¿no? Y entonces surge otra pregunta. ¿Se debería dar un medicamento costoso a quien definitivamente no quiere usar el condón? No. La pregunta subsiguiente es, ¿ético suministrar la PrEP a pacientes que no cumplan con el uso de medidas de protección adicionales? Ah, no, pues es que si no usa condón, mírelo ahí con la sífilis o con el herpes y definitivamente no se está cuidando y entonces ni para qué PrEP, ¿no? Pudiera ser la mirada de algunos profesionales. Vamos a mirar un poquitico eso. En cuanto a la autonomía, si bien el Estado debe propiciar las condiciones para la promoción y el mantenimiento de la salud, son individuos particulares quien corresponsablemente hacen el mejor uso o no de las oportunidades que se les otorgan, ¿no? Entonces yo como Estado pongo la tecnología a disposición. Lo que tú hagas con la tecnología, pues hace parte de tu fuero y de tu capacidad de decisión. Entonces la pregunta que surge es, ¿se pueden imponer limitaciones de uso a quienes libremente no hagan buen uso de las mismas? Y entonces uno pudiera responderse, si pongo extintores, ¿la gente va a prender fuego porque hay cómo pagarlo? Esa es una reflexión de Marius Kexter. O, por el contrario, ubico los extintores justamente allí donde hay mayores posibilidades de fuego, ¿no? Entonces, démonos cuenta cómo independientemente del comportamiento de las personas, pues es obligación estatal tomar todas las medidas o poner a disposición de las personas que pudieran estar más cercanas al fuego, entendiendo obviamente la metáfora, eh, yo tendría que poner extintores. Y otra cosa, ¿se puede juzgar a la persona por no contribuir a la equidad en salud? ¿Es justo poner correctivos limitando el acceso? ¿No? Entonces sí, no, usted definitivamente lo que debería hacer es no tener sexo, ¿no? Porque si no es capaz de utilizar el condón, desconociendo factores como los que habíamos mencionado anteriormente. Y entonces, para dejar más clara la idea, aquí hay algunos correctivos de carácter moral, yo diría mejor inmoral, al mal uso de la autonomía. Y entonces, el primero de ellos de lo que estamos hablando es que se suspenda la prueba a los usuarios homosexuales que consulten por una ITS activa. O que se limite, en la misma línea, que se limite la atención en salud a los consumidores de tabaco que consulten por cáncer. No, sería más o menos lo mismo. Que no se vacune contra la fiebre amarilla a aquellos que viajan por placer, ¿no? Y démonos cuenta que eso está de alguna forma propuesto en algunos países. Que no se suministre anticonceptivos por el riesgo de promover la promiscuidad, que se imponga una prima de riesgo a los que gustan en exceso carbohidratos o bebidas azucaradas, que se criminalice en definitiva el comportamiento de riesgo o que no se le dé atención médica ni se le formulen bloqueadas, digamos, medicamentos contra el cáncer de piel, aquellos que iban a las playas a solearse. Y así el Estado pudiera ser ad eternum, ¿no? Entonces, para superar esa mirada, pues lo que nos corresponde a nosotros como profesionales de la salud, pero también a las comunidades que son objeto de la utilización de la tecnología, es que por una parte los profesionales brindemos la asesoría pertinente y las comunidades otorguemos el consentimiento informado.
la corresponsabilidad, es decir, aquí hay responsabilidad por parte del Estado, pero hay corresponsabilidad también por parte de las personas, implica un aporte solidario al sistema y a la colectividad. La respuesta requiere que el Estado brinde acceso a información clara y por múltiples canales para que el tema haga parte del debate público, que es algo que nos está faltando, que más personas sepan que existe la tecnología. Pero el Estado no puede garantizar la salud imponiendo normas de conducta a los afiliados, y la salud deriva de la libertad individual para asumir, ¿no? La propuesta estatal. Qué pena, aquí me faltó la A. Es decir, yo puedo proponer en el espacio de lo público la advertencia de que existe una infección grave, deletérea para el sistema inmune, que se llama la infección por VIH, ¿no? Y que hay estas alternativas para prevenirlo: el uso del condón, la educación, el no estigma, la discriminación, todas las alternativas de prevención combinada. Pero en última, los comportamientos que llevan a la infección caen en el terreno de lo íntimo, de las conductas individuales, allí donde el Estado no puede entrar a regular, ¿no? No tenemos esa competencia ni esa capacidad, y menos mal que no la tenemos, ¿no? Pero entonces es el propio individuo en quien en su autonomía, en su conciencia, en su propio saber y entender, pues va a responder a esa propuesta estatal. Porque lo contrario es que la negación del servicio promueve la falta de confianza en el mismo y, por supuesto, la clandestinidad, ¿no? Es decir, hago las cosas porque de todas formas hacen parte de mis libertades individuales. Por lo mismo, no es dado condenar o hacer juicios morales sobre el comportamiento, ¿no? Y una preguntita que surge: se habla mucho del bareback en personas homosexuales, pero ¿hay práctica heterosexual del bareback? ¿Quién habla de las relaciones sexuales sin condón en parejas heterosexuales? Pues parecería ser la norma, ¿no? Porque si no, pues casi que no hubiera embarazos tampoco. Entonces, démonos cuenta que más allá de juzgar, lo que debemos es asumir una actitud de solidaridad y compromiso, que no juzgue la conducta no compartida por uno mismo, que establezca programas comprensivos incluyendo condones para el riesgo residual, y no se nos olvide que los condones, el riesgo residual, estamos hablando del riesgo de la PrEP, que no es 100% efectiva, como hemos visto, ¿no? Pero también los condones para la prevención de las otras infecciones de transmisión sexual. En ese sentido, debemos dar la asesoría adecuada, con información clara, relevante. Nosotros como profesionales debemos tener competencias para entender aspectos de la sexualidad, de los derechos sexuales y reproductivos, tener la empatía para el reconocimiento del placer como parte integral de la sexualidad. Sexualidad sin placer, qué jartera. Eh, Enfoque diferencial hacia las poblaciones clave, por supuesto, y reconocimiento de los determinantes sociales de la salud ya en personas particulares, pertenezcan o no a las poblaciones clave. Por lo tanto, debemos generar ante todo programas sensibles y respetuosos de la diferencia, y eso nos ayudará a conseguir las tan anheladas metas del 95, 95, 95. En conclusión, pues dar información certera, no al mercado ilegal, hacer una observancia, es decir, reconociendo los contextos de riesgo. Eso lo digo yo igual para el MPOX, más que reconocer lesiones en el vecino, deberíamos reconocer los contextos de riesgo en uno mismo. El uso del condón para prevenir otras ITS, ya lo mencioné. El cumplimiento en la toma del medicamento y en los controles es fundamental para el funcionamiento adecuado de la tecnología. Y pues por supuesto el cuidado del otro, un encuentro afectivo en búsqueda de placer, con la valentía suficiente para manifestarse en lo público y con una apuesta por la vida, ¿no? Yo digo que más que salir del closet hay que salir del gueto,
hay que, más que cuidarse del otro, cuidarnos entre nosotros y definitivamente apuntar a un progreso conceptual, político, si se quiere, en el tema preventivo. ¿Qué retos nos quedan entonces? Apuntar a lo que el lacito rojo siempre nos ha invitado, es a la solidaridad, a tener un alto nivel de sensibilización tanto en profesionales como en las propias poblaciones, a hacer campañas de información convincentes. Un reto es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las tutelas por parte de quienes no tengan un riesgo sustancial? De ahí que realmente la asesoría deba ser un tema importantísimo para las personas que quieren acceder al servicio. Comprensión de la estrategia como una ampliación del espectro preventivo a las ITS, porque claro, cuando nos hacen la prueba del VIH, pues se aprovecha para detectar también serología de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. El tema de la PrEP salvaje, ¿no? Que puede hacer, como ya lo mencioné, aparición de nuevas infecciones por mal uso o por falta de cumplimiento en la recomendación. Se puede generar una falsa sensación de seguridad a nivel social, de que, ¿no? De que sí, el SIDA ya está controlado y entonces... Ahora bien, la mejor prevención se sigue dando a través de métodos tradicionales, preservativos, kits de inyección segura, bioseguridad en los hospitales. Un tema que mencioné también durante esta presentación es la medicalización excesiva, la distribución comunitaria, un reto en nuestro país porque la dispensación de medicamentos está reservada a IPS que deben tener una habilitación pertinente por parte de las secretarías de salud. Generar un sistema de información que permita la trazabilidad y la accountability de los casos y pues por supuesto generar los anticuerpos suficientes para los movimientos anti-PrEP, que más que anti-PrEP son anti-personas en riesgo sustancial. Esperemos que con esta conversación hayamos sabido poner un buen anticuerpo a esas miradas y estando dentro de el tiempo, 45 minutos me he demorado, pues no me resta sino darles las gracias y estar abierto a sus posibles preguntas. Muy amables. Muchas gracias, doctor Luque, por esta presentación que además de enriquecedora, pues muy pertinente para la implementación de la PrEP, porque precisamente nos pone sobre la mesa y nos recuerda también esta integralidad que debe haber de entre las que llamamos áreas de abordaje en la prevención combinada y ver que no es solo la intervención biomédica en sí, sino que hay otros aspectos, tanto estructurales como comportamentales, que allí contribuyen o no contribuyen si no les ponemos atención a que se garantice pues el acceso a la PrEP, también viéndola como un derecho de salud pública. Entonces, aquí tenemos un comentario y una pregunta. Un comentario de Mónica Narváez, quien nos dice, un aspecto importante en la línea de categorizar la PrEP en uso selectivo de las poblaciones clave es que también genera un imaginario y una sensación de exclusión y limitadas posibilidades de acceso de personas que no pertenecen a las poblaciones clave, pero que presentan riesgo sustancial. Es algo que el doctor Luque mencionaba y enfatizaba también a lo largo de su presentación. Y por su parte, Luis Felipe Fontal Ureña agradece por el espacio y dice que si el uso de TDF-FTC puede ser usado en mujeres. Es una pregunta que tiene Luis Felipe. Sí, se puede usar en mujeres, por supuesto. Si la PrEP no funcionó adecuadamente en los estudios, en parte fue por falta de cumplimiento, pero definitivamente la valoración entre riesgo sustancial que pueden tener, por ejemplo, mujeres dedicadas al trabajo sexual y la utilización de la PrEP
pues va a ser preferible justamente la formulación de la tecnología, obviamente sin olvidar el uso de los preservativos. Pero sí se puede utilizar la PrEP justamente en personas de riesgo sustancial, aun cuando su eficacia pues no está del todo probada. Eso dentro de los procesos de asesoría hay que dejarlo conocer. Gracias. María Bernarda Sierra tiene una pregunta. Dice, si una persona solicita la PrEP y en la entrevista no se evidencia riesgo sustancial ni sexo transaccional según lo referido, ¿puedo no indicar la PrEP? Pudiera no indicarse la PrEP en términos de justicia distributiva, en términos de saber brindar la asesoría, ¿no? Y haciendo las recomendaciones propias de la persona. Justamente ahí la pregunta sería, ¿con qué criterio se iría a fallar la tutela que luego interpondría esa persona y cuáles serían los argumentos que nosotros daríamos justamente en términos de justicia distributiva para, digamos, ganar la tutela, ¿no? Y entonces ganarla desde la perspectiva del prestador de servicios, es decir, no perderla, ¿no? Eh, difícil, ¿no? Si la persona tiene el riesgo sustancial, pues habrá que obviamente formularla. Si no lo tiene, pues es el proceso de asesoría, digamos, el feeling que uno tenga frente a la persona para saber si realmente la persona quedó convencida con la asesoría de que es mejor utilizar otras medidas de prevención o si definitivamente la persona insiste mucho de pronto es que hay cosas que no quisiera manifestar en la consulta, pudiera estar en riesgo sustancial, insiste mucho en la PrEP, y entonces, pero no todo puede estar escrito definitivamente en la norma. Por eso esta conferencia es de aspectos éticos, ¿no? Y la ética se construye sobre la pregunta del qué debería hacer para hacer lo bueno, lo justo, lo correcto, y es esa presencia, esa captación, esa comprensión que se hace de la persona en el momento de la consulta, lo que nos va a dar las mejores herramientas en la toma de decisiones y pues por supuesto he llamado la atención en esta charla también sobre la responsabilidad que se tiene desde las mismas personas a no ir a emplear tecnologías que son costosas sin en realidad estarlas necesitando. Y no tener la falsa sensación de seguridad de que como tengo PrEP, entonces ya no me va a pasar nada. No, ahí hay que tener cuidados también. Gracias. Fabio Darío Otero dice, gracias por la excelente presentación. Una pregunta, doctor Luque. En los lineamientos nacionales que están prontos a divulgación, se indica PrEP a personas serodiscordantes, aunque técnicamente esto no tenga un argumento sólido. La razón para justificar esta decisión, ¿cuál podría ser? Lo digo porque es posible que se requiera responder ante una posible solicitud de una auditoría. Sí, en parejas serodiscordantes, lo que, digamos, técnicamente se supone que si la persona que está en tratamiento antirretroviral, la persona infectada, tiene una carga viral indetectable, eh, pues no ameritaría la pareja profilaxis predisposición, porque indetectable, y lo mencionamos durante la conferencia, es igual a intransmisible. Sin embargo, la pareja que está solicitando la PrEP puede y vive con ella, puede determinar de que su pareja tiene problemas de adherencia, de pronto puede haber un blip, un rebote de la carga viral y de todas formas, como que seguro mató a confianza, pudiera establecerse. Y en términos generales, dados esas características que se pueden presentar al interior de parejas serodiscordantes, si una pareja serodiscordante está solicitando la PrEP, yo se la formularía, ¿no?
y está escrito en los lineamientos. Gracias, doctor. Angie Portillo nos pregunta, ¿quiénes pueden capacitar el talento humano en salud que apoyaría la PrEP? ¿Y sería oportuno realizar la entrega de medicamentos desde el primer nivel de atención en salud? Claro, por supuesto que esto es desde el primer nivel de atención y es uno de los retos importantísimos que tenemos. Inclusive en algunos países se distribuye a nivel comunitario, son las mismas comunidades, ¿no? Quienes están en capacidad de hacer las pruebas rápidas a nivel comunitario, las hacemos acá para los proyectos preventivos. Y pues por supuesto la detección de las ITS, la asesoría, esto es decir, no tiene mayor ciencia y debe ser de médicos generales, de profesionales que están absolutamente convencidos de los beneficios de la tecnología y de el efecto en salud pública que vamos a tener a través de la utilización de la misma. Esto no se puede quedar en especialista. Nosotros tenemos la meta de alcanzar alrededor de unas 18,000 personas al año adicionales con PrEP. Esas son unas estimaciones que hemos hecho teniendo en cuenta prevalencias, teniendo en cuenta las encuestas poblacionales que hemos hecho, donde se han medido justamente las características del riesgo sustancial y donde pues tenemos que hacer una apuesta al llegar por lo menos al 30% de esas personas que están en riesgo sustancial. Eso es alrededor de unas 18,000 personas al año. Entonces, definitivamente, entre más expandida está la estrategia y por eso estamos haciendo este tipo de seminarios, pues mejor en términos de salud pública. No se nos olvide siempre que la PrEP va acompañada del uso del condón. La pareja perfecta, como decía por ahí la publicidad de la presentación. PrEP y condón, la pareja perfecta, no se nos olvide. Gracias, doctor. Adriana Paredes pregunta, ¿la PrEP puede estar indicada en mujeres que buscan embarazo con pareja estable conviviente con el virus? Claro, por supuesto. De hecho, y lo mencionamos que eh, pudiera darse en mujeres seronegativas que en el control prenatal pues quieren prevenir, su esposo pudiera estar en condiciones de vulnerabilidad, su esposo sí ser el que está en riesgo sustancial, pero el esposo o la pareja o quien sea no se aproxima al servicio de salud, la mujer sí quiere estar más segura y entonces se puede formular en mujeres gestantes sin ningún problema. Gracias. Elmer Useche pregunta, ¿se tiene conocimiento si se tiene planteado desde el ministerio crear una ruta para la garantía de PrEP para poblaciones en riesgo? Es que la ruta es esta, estamos en la ruta, ¿no? La ruta fue justamente la aprobación de el medicamento para el uso preventivo en los registros sanitarios que otorga el INVIMA. La ruta fue haberlo incluido en la guía de práctica clínica del 2021 como recomendación. La ruta es ampliar para todos los usos en la resolución que establece el plan de beneficios en salud. La ruta es la generación de el lineamiento del que estamos hablando, que estamos próximos a expedir. La ruta es estos procesos de capacitación, de difusión, de asistencia técnica, llamémoslo como quiera, a los profesionales de la salud para que estén más sensibilizados frente al tema. Y un reto importantísimo, pero que también estamos trabajando ya de la mano de la cuenta de alto costo, es el sistema de información para poder dar cuenta de cómo nos está yendo con la tecnología. Estamos en la ruta, por supuesto. Y unido a ello, alguien nos pregunta, ¿cuándo podremos acceder al lineamiento actualizado? No sé si Cielito esté presente ya pronto, pero digamos los tiempos del Estado
a veces no son tan ágiles como uno quisiera, pero estamos ya en la fase final, después de múltiples revisiones, pero la idea es también expedir este lineamiento a través de resolución y digamos la parte legal también lleva un tiempito, entonces, pero el lineamiento como tal está y pudiéramos empezar a difundirlo, digamos, desde una perspectiva ética, inclusive antes de ser resolución, para, digamos, la buena práctica del mismo en la práctica clínica. No sé si Cielito tenga algo que agregar a lo mismo. Listo, gracias. También lo abordamos en la sesión anterior sobre precisamente la presentación de los lineamientos, la segunda sesión. Sí, Listo. sí. Luis Felipe nos pregunta, dadas las respuestas previamente dadas, quisiera tener la claridad de cuál es la posición del Ministerio de Salud frente a la administración de PrEP, TDF-FTC o TAF-FTC en mujeres cisgénero, toda vez que de poderse administrar se puede, pero precisamente se está discutiendo el tema al respecto. Ya lo hemos mencionado, en la guía de práctica clínica está tanto el tenofovir disoproxil-fumarato como el tenofovir alafenamida. Ambas tecnologías están incluidas, tan solo que el tenofovir alafenamida no se pudiera utilizar para la PrEP a demanda, ¿no? No hay los estudios todavía, la prueba a demanda, ustedes recuerdan, es para cuando la persona puede medir muy bien el momento en que se va a involucrar en la relación sexual y se toman 2 pastillas de 2 a 24 horas antes de la relación sexual, luego una pastilla a las 24 horas de haber tomado las primeras dosis y por último una pastilla adicional a las 48 horas de las dosis iniciales. Esa PrEP a demanda se puede hacer con tenofovir disoproxil fumarato, más no con alafenamida. Listo, vamos con otras últimas 2 preguntas para hacer el tiempo. La primera es de Eric Felipe Cabrera. Bueno, agradece por la interesante intervención y su pregunta es, teniendo en cuenta que existen personas y grupos de personas que tienen relaciones sin protección y no tienen la intención de cambiar dicha práctica, ¿cuál sería el abordaje en estos casos? También Pues a esas personas que son las que más ameritan PrEP, ¿no? Por supuesto. ¿Están expuestas a otras infecciones de transmisión sexual? Sí. Pero si definitivamente no pueden, por la razón que sea, uno no tiene que entrar a juzgar a las personas, pero si definitivamente no se desea seguir utilizando el preservativo, y lo mencionamos durante la exposición, pues uno no es quien para juzgar y decir, ah, no, es que la PrEP no es para los que no se quieren cuidar, porque entonces igual tendríamos que decir, ah, no, no le damos tratamiento al cáncer a los que fuman porque ¿quién les mandó fumar? ¿No? Entonces, no, la profilaxis predisposición es justamente para estas personas que por no utilizar condón pudieran estar en mayor riesgo. Y pues obviamente dentro de los procesos de asesoría, pues deberíamos insistir por el contrario en la pertinencia del uso del condón. Listo. Y alguien de forma anónima nos comenta, hace poco ingresé al programa PrEP, pero con la persona que tiene el virus que es indetectable, estamos inestables. ¿Aún puedo estar en el programa? Entiendo inestables es inestables afectivamente, ¿no? Sí, por supuesto, si es una pareja serodiscordante y esta persona se quiere cuidar, ya pudo acceder a la tecnología, a la profilaxis predisposición, pues definitivamente. Ahora bien, la pregunta es muy interesante porque, digamos, si en este momento se tiene la relación con la pareja serodiscordante, se quiere tener una mayor garantía de cuidado, ¿no? de prevención, pero si definitivamente la relación no cuajó, llamémoslo así, afectivamente, y la persona ya no considera que está en riesgo sustancial,
pudiera hablar con su médico y decir, hasta aquí llegamos y ya. Y hacia el futuro, si yo considero que vuelvo a estar en riesgo, pudiera volver a acceder a la tecnología, ¿no? Desde ese punto de vista es que hablamos de cumplimiento en la toma de las dosis, más no de adherencia. Reservamos el término de adherencia para las personas que viven con el virus, que sí deben tomar hasta el momento y hasta que no haya una cura, el medicamento de por vida. Pero las personas que están utilizando PrEP no necesariamente tiene que ser de por vida y dependiendo, depende de la valoración del riesgo sustancial que la propia persona, aquí hay un tema ético fundamental y es justamente el llamado a la conciencia de las personas en términos de si amerito o no amerito, ¿no? Y lo voy a hacer como está indicado con los exámenes, con las pruebas previas, con los controles, o me lo voy a tomar, digamos, a la guachapanda, diría mi mamá. Y entonces, eso no sería tan válido ni técnica ni éticamente, por supuesto que no. Pero sí, una persona puede entrar y salir de PrEP, inclusive, digamos, varias veces al año. De hecho, existe la PrEP a demanda también. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luque. Esas son todas las preguntas que teníamos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y participaron activamente de este espacio y de todas las 4 sesiones de este ciclo de conversatorios, precisamente como decía el doctor Luque, para fortalecer y contribuir a la implementación de la PrEP en Colombia. Respecto a lo que mencionaba sobre los lineamientos, Cielo nos escribió que pues enviarán las memorias de este evento. Ya al terminar pues este ciclo, en los próximos días estaremos enviándoles los videos de todas las sesiones y pues también se publicará esto en la página web del Ministerio de Salud. Entonces, nada, agradecerle, doctor Luque, agradecerle a todas las personas que se conectaron. En el chat dejamos el enlace de asistencia para que puedan registrarse y allí en sus correos llegará toda la información de las grabaciones de los conversatorios y nada, esperamos encontrarnos en próximos espacios de conversación sobre este tema y otros de interés para todos y todas. A ti, Karen, muchísimas gracias, al Fondo de Población, por supuesto, a Celito, a Claudia, a todas las personas que han contribuido en la formulación del lineamiento y pues por supuesto a todos y todas ustedes que sacaron esta horita mañanera para ganar en capacidades en la formulación de esta tecnología. Muchísimas gracias. Agradecemos también pues a todos los coorganizadores de este evento, claramente al Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a CEMI y Gestar Salud, quienes organizamos este espacio de conversación. Entonces, feliz inicio de semana para todos y todas y hasta una próxima.